Muy buenos días, auditorio de nuestro programa Mexicali Diverso. Hoy quiero hacer algunos comentarios, como es el mes de octubre y cumplimos o vamos a recordar los 50 años del movimiento del 68, el movimiento estudiantil. Como nunca antes se va a escribir en este mes, se va a escribir más del 68 que en estos 50 años. Y lo vamos a ver en todos los medios. Cuando estuvo censurado, ahora va a haber apertura en todos los espacios, la televisión, la radio, etcétera. Qué bueno, ¿no? Porque es un movimiento que fue muy importante para la vida del país. Y yo no voy a hablar, pues, como van a haber muchos comentaristas y de todo este tema, una descripción, cronograma. Yo no quiero hablar de eso, quiero ver cómo veo yo el 68 desde mi generación. Digo, porque yo hace 50 años también era estudiante, fui estudiante y cuando llegué a la universidad, en las materias de ciencias políticas, nosotros lo que veíamos era la revolución, como que algo que había impactado como ahora el 68. Todo el mundo andaba de la revolución, pero hacía 50 años había pasado la revolución, o al menos 50 años de promulgada la Constitución. Estoy hablando del 77, de los 70. Entonces a mí se me hacía 50 años pues muy lejano, como a ustedes se les hace muy lejano el 68. O el 68, ya dejen en paz el 68, ya hace 50 años. Entonces yo también pensé el impacto. El 68 fue para mí el cierre de ese proceso de construcción de la revolución. La primera etapa de nuestro sistema político mexicano, la primera etapa fue una etapa armada para construir un nuevo sistema político. Esta etapa fue la etapa de la revolución. Luego viene una segunda etapa que es la construcción del poder político, pasar del caudillismo a la institucionalización del poder a través de los partidos. Y una tercera etapa fue crear todas las instituciones, que esto se lleva, se puede decir, del 29-30 a los 50. Lázaro Cárdenas distribuyó o recompensó a todos los sectores sociales por su pago en las promesas de la revolución. Y como que ya el 60, en estos tiempos que estábamos hablando, ya era una etapa de relajamiento del sistema, del poder, de la clase política, del PRI, de los gobernantes, como que estaban muy relajados contemplando ya su gran obra que les costó 50 años construir. Según ellos estaba bien, pero de esta contemplación los despertó, los hizo ruido el movimiento del 58 de los ferrocarrileros, como que no estaba muy bien, había cosas que había que hacer. Y el otro movimiento fue el movimiento campesino también. Estos dos movimientos fueron importantes. Aquí no aparece el 68. El 68 entonces cierra una etapa y entonces ve hacia atrás, quedó la revolución, hacia adelante un futuro. Y esto da constancia don Daniel Cosío Villegas en un libro que hace, porque él publicaba, él es el politólogo, el padre de todos los politólogos de ahora, y él publicaba en el Excelsior y se le ocurrió, tuvo una gran brillante idea de mandar una carta que decía o preguntaba, ¿ha muerto la Revolución Mexicana? Y entonces todos los politólogos, los políticos y etcétera, empezaron a publicar sus versiones. Y él, muy astutamente de todo esto, hizo una antología de cómo muere la revolución. Y entonces, ¿qué sigue? En el movimiento del 68, entonces, ahí puso en evidencia lo que decía Pablo González Casanova y Cosío Villegas, que no había democracia. Había que construir un sistema, había que luchar por una democracia, por las libertades, libertad de expresión, de imprenta, de todo. Y entonces lo que hace él es que el 68, entonces, después de este movimiento, porque no es el 2 de octubre, el movimiento duró 6 meses, desde agosto a diciembre, que pues llega un diálogo ahí y se entra en rezago el Consejo Nacional de Huelga. Pero entonces, después del 68, esta generación se
se dedicó a construir esa visión del México que querían, un México con democracia, con igualdad, con distribución de la riqueza, y había que construir todo eso. Y para ello, entonces salen y se dedican a organizar a toda la sociedad civil. No había sociedad civil, era sociedad corporativa. Entonces se crean sindicatos en todos lados, movimientos urbanos populares, se meten desde las universidades, desde los medios de comunicación, la prensa, la radio, etcétera, a construir democracia. Por otro lado, también otro grupo se mete a construir partidos. Toda la época de los 70, esta década de la construcción de todas estas organizaciones, el surgimiento de la sociedad civil, los nuevos partidos políticos y, por otro lado, también otra fracción crea las guerrillas, etcétera. Y entonces esto, en los 80, entonces ya fue la de unión de estas organizaciones y los partidos y la lucha por el poder político. Y el 88, entonces Cárdenas es producto de esto, se nos cayó el sistema, pero la democracia no funcionó. Entonces del 90, ahorita, lo que hicimos fue que funcionara la democracia. Y esa lucha la logramos en este proceso electoral donde la democracia electoral funcionó, ya se consolidó. Pero esto es gracias a la generación del 68, no a los jóvenes que fueron a votar. Entonces ahorita estamos 50 años de la revolución al 68, del 68 al 2018, pero ahora hay que pensar, los jóvenes tienen la tarea de pensar en los próximos 50 años. Miren, esta es ¿qué pasa? El mundo, el mundo se globalizó. El problema es que ya no somos locales, sino que ya mundialmente tenemos que pensarlo desde sociedades abiertas, con gobiernos abiertos, con democracias. Tenemos que pasar de una democracia electoral a una democracia participativa, donde todo el mundo participe a través de los plebiscitos, referéndum, consultas ciudadanas, etc. Iniciativas ciudadanas, pero también no solamente es la participación ciudadana, nos va a llevar a una democracia, la tercera fase, la democracia deliberativa, donde nosotros ya podemos desviar los cursos. Para esto, nosotros podemos pensar en una nueva sociedad. Esta realidad no es para esta sociedad. Cambió mucho, pero no nos hemos dado cuenta. Nuestra sociedad ya es una sociedad, en el punto donde estamos, dice Huntington, ¿qué sigue? Porque Marx nos había resuelto el problema de la historia. Habíamos pasado, decía que era por etapas, del esclavismo al feudalismo, al etcétera, y al socialismo, que es una etapa, no es una nueva producción, sino una etapa de transición al comunismo, donde va a desaparecer el Estado, las clases sociales, la propiedad privada y un mundo feliz. Pero eso ya no es, y entonces Huntington dice que, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? El choque de las civilizaciones, todas las culturas contra todas las culturas, las religiones, etcétera. Fukuyama dice que no, que es el fin de la historia, se acabó la historia. Y en cambio Drucker dice que no, que ya vivimos una sociedad postcapitalista, pero que no es una nueva sociedad que no le hemos puesto nombre. Entonces lo que se sigue es construir un futuro, una realidad en este colectivo social, imaginar un futuro. Y este futuro y esta demanda ya debe de partir de un diagnóstico que ya está hecho. Ya no necesitamos hacer diagnósticos. Todo lo viejo ya no sirve. ¿En qué estamos bien? Nada. Entonces hay que mejorar todo, esa es la tarea. Construir un imaginario. También a 50 años, pero tenemos que empezar ahorita. Y hay una agenda internacional que yo quiero comentar para cerrar. La primera tiene que ver, dentro de esta agenda, dentro de este cambio que esperamos, el eje de todo debe ser el ser humano. Y dentro del ser humano, el primer elemento que tenemos que conservar es una nueva agenda sobre ecología y medio ambiente. ¿Qué quiere decir? El respeto a todos los seres vivos y al mundo. O sea, cuidar la tierra, el aire y el agua. Esa debe de ser una agenda, una política de Estado y una política mundial. Es parte de una agenda internacional para cuidar esto. No tenemos otro modo. 2. La migración. Hay mucha migración obligada por todo el mundo, guerras, desastres, etc.
a ellos debemos de reconocerles todos los derechos como derechos humanos. 3, los propios derechos humanos deben de estar en la agenda porque tenemos que cuidar a todo el mundo, a todos los niños, ancianos, mujeres, feminicidios, etc. 4, combate al terrorismo. ¿Y cómo se logra? A través de educar a las nuevas sociedades en la paz, la solidaridad, sobre todo pensando en un mundo diferente. El combate a la pobreza, no es posible los extremos de extremas pobrezas y mucha concentración de la riqueza. Otro punto de agenda para construir es cómo tratar el narcotráfico. Es un punto de agenda internacional, es una red internacional, solamente internacionalmente se pueden lograr estos puntos de agenda. 7, el tema de la equidad e igualdad de género. Ya este es un tema de agenda internacional y mundial, ¿sí? Que va desde África a Estados Unidos, etc. Y por último, todo esto va a depender de construir esta democracia participativa para entrar a una democracia deliberativa. Vivimos en un mundo en donde tenemos que caber todos, un mundo para todos, un mundo, el hombre, el ser universal, sin fronteras, que ya no nos detenga las fronteras, ni nos limite nuestro espíritu, nuestra creatividad y el derecho a soñar con un futuro mejor. Esa es la tarea de ustedes, jóvenes. Construir qué sigue para adelante. No se acabó la historia, no hay un cheque de civilizaciones. Podemos vivir todos juntos, dice Touraine, ya estamos aquí. Ojo, hay que construir un mundo donde quepamos todos. Muchas gracias. Ecoplants es una empresa artesanal, familiar y de mujeres comprometidas con mejorar la calidad de vida de las personas. Es por ello que hemos rescatado las enseñanzas tradicionales de la medicina herbolaria ancestral en el uso de las plantas y la naturaleza, el cuidado de la salud por medio de plantas y de alimentación, adoptando la máxima de Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Su misión: proporcionar un cambio en las personas respecto al cuidado de la salud y de su alimentación, aspirando a contribuir el fortalecimiento de un activo y plural movimiento ciudadano a favor de la salud, en el marco de un nuevo modelo de consumo y producción de un mundo sustentable, libre de amenazas al medio ambiente, donde los efectos del cambio climático se vean reducidos y mitigados. Visión: incrementar y consolidar el uso de productos naturales y medicinales con productos herbolarios que han mostrado ser beneficiosos para el cuidado de la salud, con una amplia variedad de estos, como moringa oleifera, stevia rebaudiana, graviola, San Juan, spirulina, cúrcuma, cardo lechoso, entre otros. Todos productos orgánicos y de calidad. Los invitamos a consultar nuestro catálogo de productos. Muchas gracias.